bienvenidos de nuevo a este tiempo de estudio de la palabra, a este tiempo del estudio sobre el libro de Jueces. Seguimos con el libro de Jueces y seguimos aprendiendo y seguimos edificándonos con este estudio que estamos realizando sobre el libro de Jueces. Retomamos, como digo, este estudio y lo hacemos con ganas, de poder volver a estar con vosotros, de poder volver a compartir con vosotros la palabra del Señor. Pero antes de comenzar con este estudio en esta tarde, quiero hacer una oración con vosotros, así que vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte gracias por tu amor eterno, gracias por tu bondad, gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado hasta el día de hoy. Y queremos darte las gracias por ser nuestro Dios y por ser nuestro Padre. Y ahora que retomamos este estudio sobre el libro de Jueces, queremos también darte las gracias por ello, pero queremos pedirte que tú nos guardes, que tú nos bendigas y que sobre todo abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para poder entender, para poder comprender, para poder llevar también a cabo aquello que nos quieres enseñar en este libro de Jueces. Padre, sabemos que tu palabra es perfecta, sabemos que tu palabra nos enseña, nos exhorta y nos instruye, así que te pedimos que abras ese corazón para recibir la instrucción tuya y sobre todo que seamos conscientes que tu palabra es perfecta, que tu palabra es viva, es eficaz y no es para antiguos, sino también es para el mundo de hoy, para cada uno de nosotros y para cada uno de aquellos que aún no te conocen. Queremos pedir tu bendición en este tiempo, queremos pedir que sea un tiempo en el que podamos glorificarte a ti, honrarte a ti y aprender también cada día más de ti. Gracias, Padre, por permitirnos retomar de nuevo este tiempo. Gracias, Padre, por cuidarnos y por dar también estos medios para poder llevar tu palabra a cada rincón de cada casa, de aquellos que nos están viendo, de aquellos que están compartiendo este tiempo con nosotros. Bendícelos también, Señor, y guárdalos tú siempre, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como decía, retomamos este estudio sobre el libro de Jueces y lo hacemos pues después de ver el capítulo 4, de ver lo que ocurre con Barak, con Débora y con Sísara. Y quiero hacer una lectura precisamente en este libro de Jueces, en el capítulo 5 y versículos del 1 al 31, todo el capítulo entero, pero solamente quiero leer con vosotros la segunda parte de estos 31 versículos y entonces vamos a leer a partir del versículo 13. Jueces capítulo 5 y versículo 13 en adelante. Y dice así: Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y con Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová.
al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber, Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó, y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice: ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a sí misma: ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Bien, pues hasta aquí la lectura que quería en este tiempo hacer con vosotros. Y como decía, pues retomamos el estudio sobre jueces y lo hacemos después de ver el capítulo 4 y lo hacemos pues siguiendo el periplo del pueblo de Israel y esta historia del pueblo de Israel, sobre todo lo que está ocurriendo en Israel y todo lo que está ocurriendo al pueblo de Israel. Hemos visto cómo pues han pasado ya diferentes jueces y durante el tiempo de los jueces pues el pueblo está bien con el Señor, pero en cuanto que el juez moría pues volvían a hacer lo malo delante de Jehová. Y nos encontramos en el capítulo 5 después de esa batalla entre pues Débora, Barak y Sísara, que muere a manos de Jael, mujer de Heber, Ceneo, y nos encontramos con el cántico de Débora. Y hemos estado viendo que quien tiene siempre la victoria o quien siempre gana es Dios. Y que la bendición se encuentra en pelear por Dios sin importar los riesgos o los costes que nos puedan acarrear. Y como digo, nos adentramos en el capítulo 5 donde encontramos a Débora haciendo este cántico. Un cántico que nos enseña y que nos demuestra que ella misma ve la mano de Dios en todo lo que ha vivido y que exalta a Dios y que celebra la victoria del Dios victorioso, del Dios glorioso, del Dios de Israel sobre sus enemigos, sobre los enemigos de Dios, y que alaba a Dios como quien ha alcanzado y como quien alcanzará esa victoria. Lo que nos enseña a nosotros el cántico de Débora y ya no solamente que nos enseña, sino que debe de ser algo en nuestra vida, algo primordial en nuestra vida, es a tener esa perspectiva que tuvo también Débora, a pensar que nuestra vida ha estado y estará llena de victorias y llena de bendiciones generadas por Dios, hechas por Dios. ¿Usándonos a quién? A nosotros mismos y usando a otras personas en sus propósitos de victoria, tanto en nuestra vida como en la vida de otras personas. Y la mayor victoria, la mayor de ellas, la podemos encontrar en la cruz. Y Pablo nos lo recuerda allí en Efesios capítulo 2 y a partir del versículo 8, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero ahora, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿qué significa? Claro, Pablo está hablando de que en quien encontramos riqueza, en quien encontramos esa vida, es en Jesucristo. Por lo tanto, a lo que se refiere aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es algo que tiene que ver con la obra de Dios, no con lo nuestro. Por gracia es algo inmerecido para nosotros. Y somos salvos por esa gracia de Dios inmerecida hacia nosotros. Y por la fe, pero ¿por la fe en qué o en quién?
por la fe en Jesucristo, en su Hijo que murió en la cruz. Por eso Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es algo que nosotros hayamos hecho. No es algo que nosotros merezcamos, porque la gracia es algo inmerecido, sino que es algo que Dios quiere darnos por esa gracia que Él tiene, pero por medio de la fe. Y ve, por ser es don de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es lo que aquí Débora está recalcando, o sea, la victoria es tuya, Señor, porque eres tú quien ha vencido a tus enemigos. No ha sido mi obra, sino que es tu obra. Y así igual nosotros tenemos que pensar que nuestra vida ha estado y está y será llena de esas victorias hechas por Dios, no por nosotros. No es por nosotros o no es por nuestros méritos, sino que son los méritos de Dios, las obras de Dios, la obra de Cristo en la cruz, quien nos da esas victorias. Y tenemos que ser conscientes y tenemos que saber que fue, que es y que será Dios quien está haciendo en nuestras vidas todo eso. Que no hemos sido nosotros. Que si por nosotros fuera, realmente si por nosotros fuera, si fuera por nuestros méritos, si fuera por nuestras obras, todo saldría mal. ¿Por qué? Porque si no tenemos a Dios como el autor, como el consumador, como el que tiene el control de todo, y a quien hay que acudir en alabanza y en adoración continua, antes y ante cualquier circunstancia, todo lo que podamos emprender, todo lo que podamos hacer, no saldrá bien. Porque nuestras decisiones, sin tener en cuenta a Dios, son decisiones que nos llevan al fracaso, porque no tenemos en cuenta a Dios. Estos jueces que estamos viendo en el libro de Jueces tienen en cuenta a Dios y están luchando por Dios y con Dios. No son llaneros solitarios. No son héroes solitarios y superpoderosos. No, sino que se mueven por amor, por adoración, por alabanza y por luchar con y por Dios. Por lo tanto, es lo que digo, todo lo que podamos emprender no saldrá bien. ¿Por qué? Porque nos basamos en nuestros propios méritos, nos basamos en nuestra autocomplacencia muchas veces, en nuestras propias obras, pensando que es así como debemos actuar, pensando que es así como vamos a alcanzar la victoria sobre todas esas circunstancias que nos rodean. Y no es así. Débora nos enseña, de hecho el libro de Hechos nos enseña que es Dios quien obra, que es Dios que obra usando a las personas imperfectas como nosotros, a las personas que nadie espera que pudieran ser quienes lucharan al lado y por Dios. Porque muchas veces, pues, tal y como hemos visto, muchos podían pensar que aquel que luche al lado de Dios o que luche por Dios tiene que ser alguien grande, alguien fuerte, alguien poderoso, alguien temeroso. Pero vemos continuamente en la palabra de Dios que aquellos que han luchado por Dios y con Dios son gente imperfecta, con defectos. Defectos, no estoy hablando de defectos físicos, que hay alguno, pero estoy hablando con defectos personales, defectos nuestros que tenemos. O gente que nadie daría un euro por ellos. Antes se diría un duro, pero ahora es un euro por ellos. Y entonces Débora nos enseña esto, y el libro de Jueces nos enseña esto, que es Dios quien obra usando a personas imperfectas como lo somos nosotros, pero que se convierten en herramientas, que se convierten en esas herramientas en manos de Dios y que son usadas para su propósito en la vida del pueblo de Israel y en la vida de cada uno de nosotros.
Personas que incluso pueden ser en muchas ocasiones, y son en muchas ocasiones, enemigos. Enemigos nuestros y enemigos del pueblo de Israel y enemigos que al fin y al cabo se convierten en enemigos de Dios. Y que vemos como en estos pasajes y en otros, pues parece como que había que odiar a los enemigos. Y esto resulta que si nos ponemos a pensar un poquito, nos damos cuenta o podemos pues darnos cuenta que puede haber un desacuerdo, ¿no? entre esto que estamos viendo o algunos pasajes que vemos en el Antiguo Testamento y lo que Jesús nos enseña allí en Mateo capítulo 5 y versículo 38, en el Sermón del Monte, que dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Claro, aquí también hay una contraposición o algo que podemos decir, ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Los mandamientos del Señor se reducen en 2, ¿no? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿quién es mi prójimo? ¿Solamente aquel que tengo a mi lado? ¿O también son mis enemigos? ¿Solamente aquel que tiene esa misma creencia que yo? ¿O también son aquellos que no creen en Dios? ¿Sabéis la parábola del buen samaritano, verdad? El samaritano, un pueblo, o los samaritanos, un pueblo odiado por los judíos. Y sin embargo, se convierte en el que ama a su prójimo siendo judío. Eso es lo que nos enseña. El amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo no va con las enseñanzas del Señor Jesús. No va con aquello que realmente nos demanda el Señor, porque si Dios es amor, nosotros tenemos que ser amor. Lucas capítulo 6 nos dice algo muy parecido, versículo 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Está hablando del amor a los enemigos, amad a vuestros enemigos. Es entonces cuando surge o nos puede surgir la pregunta, que ¿es el mismo Dios del Antiguo Testamento? ¿Es el mismo Dios el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento? Si es así, si es el mismo Dios, ¿por qué ocurre esto y esta diferencia de parecer en Dios respecto de los enemigos? No hay una diferencia de parecer en Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo. Lo que ocurre es que vemos en el Antiguo Testamento pasajes donde se nos muestra ese odio hacia los enemigos, ¿no? Incluso se nos muestra también, como hemos visto aquí en Jueces, en lo que llamamos de Jueces, esa violencia contra ellos. Pero es también entonces que tenemos que tener en cuenta 3 aspectos que nos enseña también la palabra del Señor, y 3 aspectos que nos enseña el Señor Jesús. Y el primero es que Dios es quien triunfa sobre el mal. Dios es quien triunfa sobre el mal. Un día, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos veis, pero un día todos y sin excepción tendrán que rendir cuentas a Dios. Y deberán ponerse delante de Dios mismo y dar cuentas de todo lo que han
hecho, de todo lo que hicieron. Y esto es lo que nos enseña el Evangelio. Y es en esto donde también debe estar nuestro gozo y estar convencidos de ello, estar convencidos de que todos recibirán respuesta a sus acciones. Todos. Aquí podemos decir qué persona más mala, madre mía, quién pudiera, o quién haría, o quién le daría. Tener en cuenta que recibirá el pago por sus acciones, recibirá respuesta a sus acciones. Por eso Jesús nos enseña el amor hacia aquellos que consideramos o que se llaman nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque la venganza debe de ser única y exclusivamente del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Y que debe de ser alabado y glorificado por su victoria sobre el mal. Si nos fijamos en los últimos versículos de este capítulo 5 de Jueces, en el último versículo de este capítulo, mejor dicho, de Jueces, el versículo 31, dice: Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra, dice, reposó 40 años. Bien, pues si nos fijamos en este último versículo del capítulo 5, vemos que tiene un paralelismo con el capítulo 11 de Apocalipsis y el versículo 18. Dice así: Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Capítulo 5 de Jueces, versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Veis? Hay dos pasajes que hablan de lo mismo. Que Dios es quien vence y quien y quien es victorioso sobre el mal. Y que Dios es quien tiene la última palabra en cuanto a la venganza. Este juicio que ha de venir es un juicio que desborda y desbordará justicia. Es un juicio que tendrá una justicia perfecta y divina, dejando atrás esa justicia imperfecta del hombre. Dejando atrás esa justicia imperfecta nuestra, que nosotros muchas veces queremos hacer por nuestra propia mano. Y esto nos lleva al segundo concepto: la justicia de Dios para con todos, así sean buenos o malos. Aquellos que han creído en Cristo como Salvador, como los que no han creído. Jueces 5:31 nos dice: así perezcan todos tus enemigos. Y tus enemigos son todos aquellos que no creen en ti, que no te alaban, que no te honran, que no te bendicen. Oh Jehová, dice, mas los que te aman sean como el sol cuando sale con su fuerza. Nos dice que los enemigos de Dios perecerán, al igual que Apocalipsis 11:18 nos dice que sus enemigos perecerán, y que los santos de Dios, que aquellos que le aman, serán galardonados, haciéndose así efectiva esa justicia de Dios, esa justicia perfecta y divina de Dios. Pablo, en Romanos capítulo 12 y versículo 19, también tiene que recordarle a los romanos esto mismo que nos recuerda a nosotros. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tomarnos la justicia por nuestra mano, o la venganza por nuestra mano, no tiene que ver con lo que el Señor nos está enseñando, con lo que Él dice. Y aquí Pablo lo que está haciendo es citar Deuteronomio capítulo 32 y versículo 35, donde dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. La venganza es de Dios. Pero es que resulta que de esto es lo de lo que muchos se habían olvidado, de lo que muchos nos olvidamos, pensando que ellos eran esos justicieros y héroes del pueblo, dejando a un lado la obra de Dios. Y hay muchas veces que pensamos nosotros lo mismo, que nosotros tenemos que llevar a cabo esa venganza como justicieros,
como héroes del pueblo, como héroes de Dios, como grandes hombres y mujeres de Dios, y no tiene nada que ver con lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Pablo, en estos mismos versículos de Romanos capítulo 12, nos tiene que volver a recordar una y otra vez, todo lo que tiene que ver con que la venganza es de Dios. Romanos, capítulo 12 y versículo 19 dice: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Haciendo referencia a qué? Haciendo referencia a Éxodo capítulo 23 versículos 4 y 5, que nos dice también: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Eso tiene que ver con amar a los enemigos. Otro más, Proverbios 25, 21, que nos dice así: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás su cabeza, y Jehová te lo pagará. ¿Veis? Romanos, ¿qué dice? No os venguéis vosotros mismos, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dios nos está diciendo lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Dios está diciendo sobre ese amor a los enemigos, y Dios está diciendo que la venganza es suya, que nosotros no somos los artífices de la venganza en nuestro propio nombre. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para llevar también, sí es verdad, justicia en este siglo, pero la justicia perfecta llegará el día que todos pasen por delante del juicio de Dios, del trono de Dios. Tiene que recordarnos Pablo en estos versículos que hemos leído, Romanos capítulo 12, versículos 19 en adelante, tiene que recordarnos ese principio que el Señor Jesús había enseñado a sus discípulos y que Dios había también enseñado al pueblo. Primero, amad a vuestros enemigos, y segundo, que la venganza y la justicia pertenecen a Dios. Fijaros si no la historia de Jonás. Jonás enviado por Dios a Nínive, aquel pueblo que era enemigo de Jonás, enemigo del pueblo de Jonás. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Se da la vuelta. ¿Por qué? Porque piensa y dice: a ver, Señor, vale, tú me estás mandando allí, a esa tierra donde puede que me maten, pero no voy allí no porque tenga miedo, sino porque es que sé cuál va a ser el final, que tú los vas a salvar. Entonces, ¿para qué voy a ir? Si yo lo que quiero es que tú destruyas a ese pueblo. Si yo lo que quiero es que mueran. Si yo lo que quiero es que no estén, que sean erradicados de la faz de la tierra. Sin embargo, Dios tiene otros propósitos, que no son nuestros propósitos. Ahora, se nos puede plantear una pregunta que entonces nos llevará al tercer aspecto de esta cuestión. ¿Podemos saber que Dios dará el pago a cada uno? Y la respuesta es por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido juzgado en la cruz. Y es el lugar no solo de la justificación, sino también del juicio. Juan 3:16 nos lo deja muy claro, y nos lo dice muy claro. Fijaros: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Justificación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juicio. El que en él cree no es condenado. Justificación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Juicio. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas
de Dios, justificación. Aquí vemos justificación y juicio por parte de Dios. La cruz es el mejor sitio, la cruz es el mejor estrado para esa justificación y para ese juicio. No hay otro lugar mejor para ello. Romanos, estas palabras, como decía, son muy claras en cuanto a esto, en cuanto a la justificación a todos los que creen y en cuanto al juicio a los que no creen. Romanos capítulo 3 y versículos 25 y 26 nos tiene que decir también a quien Dios puso como propiciación, está hablando de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, justificación para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección de Jesús también nos enseña sobre esto. Nos habla sobre el juicio para aquellos cuyo pecado no ha sido castigado en la cruz. Para aquellos que no han querido llevar, que no han querido cargar en Jesús sus pecados, que no han querido creer en Él como su Salvador. Ese juicio que vendrá. La muerte de Cristo en la cruz, como su resurrección, es esa prueba de que Dios paga. De que Dios paga a cada uno. Y de que Dios juzga. Juzga en la cruz y castiga el pecado. Y que Dios juzgará y castigará el pecado. Hechos capítulo 17 y versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, la cruz. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y esto tiene que cambiar, y cambia radicalmente nuestra responsabilidad para con los enemigos. Hemos leído antes en Mateo y en Lucas que nuestra responsabilidad es: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, sin pretender llevar a cabo nuestra propia venganza. ¿Queremos justicia? Es verdad. Sí, queremos justicia, buscamos justicia y sabemos que habrá justicia, pero no somos nosotros quienes harán tal justicia, sino que será Dios con su justicia perfecta y divina, no nosotros. Y nuestra actitud hacia los enemigos tiene que ser la misma actitud que tuvo Jesús en la cruz, allí en Lucas capítulo 23. Versículos 33, que nos dicen: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cristo en la cruz, padeciendo esa muerte en la cruz, recibiendo todo de sus enemigos, injurias, insultos, malos tratos, la crucifixión, incluso intentando que muriera antes. Pero fijaros, versículo 34, lo que Jesús dice y que tiene que ser nuestra actitud hacia los enemigos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ese es
nuestro Salvador. Quien estaba en la cruz sufriendo, quien estaba en la cruz muriendo por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y pidiéndole a Dios que perdonara a cada uno de los que había allí, porque no sabían lo que hacían. Ese es nuestro bendito Salvador, mostrando justificación en la cruz y juicio en la cruz. Después resucitó y subió al Padre. Y esa debe de ser nuestra actitud. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Amén.